¿Quién necesita a Dios? Qué cosa tan más categórica. Eso nos golpea a todos porque, bueno, en lo más profundo de todos nosotros que seguimos a Jesús, que creemos en Jesús, nos golpea. Pero esta serie está pensada sobre todo en aquellos que hoy han abandonado a su Dios o están desanimados, enojados, que digamos de alguna manera su fe cuando niños y los rigores de la vida y comenzaron a crecer y el panorama fue real y diferente, no nos alcanzó esa fe de niños o un evento como vamos a ver o algo categórico a través de tu vida. Por eso hoy estamos en el episodio 2, los dioses del No Testamento. Ojalá y que lo puedas retratar y quedarte aquí, porque aunque estamos pensando en no atacar a nadie, estamos retratando el pensamiento que aún se postula como que no cree en Dios, que está enojado con Dios, peor, que se identifica como ateo, sin teos, Dios, sin Dios, y que tiene algunos pensamientos que son más difíciles todavía de comprender y lugares a donde llegar que el hecho de tener, pues digámoslo así, una fe sencilla, que aunque sencilla, no quiere decir sin fundamento. Y entonces tenemos aquí a dos grupos de personas en lo general, que hay personas que por un lado están creciendo en la iglesia, tienen una formación religiosa, de alguna manera tienen formación espiritual, porque aunque no lo crean, religión y formación espiritual son dos cosas muy, muy distintas. A veces la religión está más conectada con costumbre, con preferencia, con práctica, que con vida espiritual. Y la vida espiritual va en relación a Dios, pero a veces se ve empañada y aplastada por toda una organización que se ha llegado a ser como los absolutos y que se convirtieron en fines en vez de métodos o medios. Esa es la iglesia organizada. Y por otro lado tenemos a personas que están en la declaración de decir, no, mi fe está fría o no tengo fe, o es más, yo no creo en Dios. Yo estoy en este mundo de una manera fortuita, no puedo explicar ni mi existencia propia. Y luego vienen los postulados ateos, donde hay muy buenos libros, que son gente muy inteligente, la verdad, y que en mi opinión solo faltaría calibrar para darle al clavo, en donde llegan a hacer aseveraciones que prácticamente para nosotros son inalcanzables, de una manera humana hablando. Así que como no se trata de debatir, por eso podemos decir que a veces todos nos sentimos atrapados, en medio, donde los hijos van a la escuela con la enseñanza de una fe que no casa con la realidad, porque me enseñaron a creer en Dios de una manera infantil a veces, y en esa manera infantil, en los hechos de la vida probados científicamente, que la ciencia tiene que ver mucho con la repetición y la medición de ese fenómeno repetido. Eso es la ciencia, ¿no? Por decir, ¿a cuántos grados llega el punto de ebullición para el agua? ¿Y cómo saben que a los 100 grados? Porque cada vez que llega a los 100 grados la porción de agua en el recipiente que lo hayas puesto tú, va a lograr la ebullición, va a hervir, como decimos coloquialmente, ¿no? Cada vez, y entonces científicamente está probado porque es un fenómeno medible y repetible. No irrepetible, sino irrepetible, ¿no? Porque si no, irrepetible, ¿qué pasó? Me está contradiciendo aquí, ¿verdad? Por eso póngale una coma después de mi pensamiento. Y por el otro lado tenemos lo que sucede el día a día, el ver lo que te enseñan en la escuela, el cómo reconciliar el hecho de Dios y la ciencia y los datos duros, que incluso como una vorágine intelectual te come, te aplasta, y ahí vienes y tienes al niño, al cristiano que, bueno, pues hasta le da miedo hablar de Dios, y pues ¿qué opta? Pues por ponerse en medio, y le da miedo también, y ¿para qué lado me ha? Y llega el momento en que ya no cree. Y no cree porque no crea, sino no cree porque no sabe en qué momento perdió su fe en Dios. Así que miren nada más quién escribe aquí. Richard Dawkins, el capellán del diablo. ¿Qué título aquí en la iglesia? ¿Qué no quedamos que aquí en la iglesia no podemos? No, ¿verdad? Bueno, pero es el título de un libro, ¿no? Todos somos ateos con respecto a la mayoría de los dioses. Siempre lo he dicho de otra manera. Todos somos ignorantes en algunos aspectos de la vida, pero algunos abusan. No se crean, ¿eh? Todos somos ateos con respecto a la mayoría de los dioses en los cuales la humanidad ha creído alguna vez.
Y miren, más como estamos en esta temporada del año, algunos en antaño creían en el fuego como un dios y lo subieron de nivel y abandonaron ese dios, y luego creyeron en el sol como un dios, y luego lo subieron de nivel y creyeron en Zeus como dios, y algunos lo subieron de algo más visible y dijeron Marte es nuestro dios, ¿no? O Júpiter, y así hubo toda esa forma de adoración de alguna manera en donde ahí está y tiene sentido esto. Y algunos de nosotros simplemente vamos un Dios más allá que el resto. Ese es el planteamiento de Richard Dawkins, de la gente atea o que se declara atea, que está revisando el comportamiento humano en relación a Dios y que, bueno, pues en alguna manera nosotros los creyentes en Cristo Jesús, y mejor dicho o propiamente dicho, la religión cristiana, algo tiene de esto. No se vayan y abandonen esta sala o esta transmisión porque se van a asombrar de qué tipo de dioses con D minúscula estamos hablando en esta noche, que por eso la gente hoy está abandonando la fe, porque habría que preguntarse en quién han creído, o en dónde han depositado su fe, o quién les enseñó, en qué momento se los propusieron, quién fue el que instaló ese pensamiento en esos niños o en esos adultos o en esos jóvenes, de manera que tenemos un comportamiento que básicamente habla de apartarse, de abandonar. Entonces, tenemos muchas historias de desconversión cristiana, que es a lo que queremos llegar. Y esto de la desconversión cristiana es dejar de que algún momento te digas, es que algún día fui cristiano. Imagínense nada más, algún día fui creyente, alguna vez seguí a Jesús, alguna vez estuve sirviendo a Cristo, ¿no? Yo me he encontrado con historias al revés, donde alguien era corredor de bolsa en Nueva York y ahora es pastor. Imagínense la formación técnica que tiene y ahora es predicador de la fe. Pero lo otro o lo contrario también es verdad. Hay gente que de estar en el ministerio, como decimos los cristianos, de asistir todos los domingos a una iglesia, sintomáticamente hablando, yo lo veo así, tengo 30 años de pastor. Primero estaban hasta las filas de adelante, qué bueno por los que están en las filas de adelante ahorita, ¿no? Y luego se pasaron a las de en medio, y luego estaban en las de atrás, y luego estaban en las de hasta atrás, y luego hoy algunos se salen aquí al lobby, no more hard feelings dirían en inglés, o sea, nada con ustedes, así. Pero cuidado, porque gradualmente, progresivamente, hay gente que habiendo crecido en un ambiente religioso, hoy por hoy, de alguna manera, experimentaron la desconversión cristiana. Y eso porque experimentaste algún tipo de conversión infantil, tal vez, esa es la razón. O sea que cuando niño te enseñaron al mismo tiempo de Santa Claus que de Cristo. O de unas prácticas del 6 de enero que no quiero promover. Y papás, aquí entre paréntesis, voy a ser muy noble con ustedes, porque puede haber juguetes preescolares allí en la sala donde están ustedes ahorita. Yo creo que no deberíamos, los que seguimos a Jesús, y eso sería otro tema, ese es un tema aquí aparte, estar fomentando una mentira, mi opinión. Así que ustedes ya sabrán, ¿no? A decir la verdad. Pero allí, en esa forma infantil, algunos crecieron y pues vinieron los rigores de la vida, crecieron las verdades medibles, los datos duros, y esa fe infantil no alcanzó cuando grande. Esa desconversión cristiana a lo mejor también tiene que ver con experimentaste una transición a un ambiente no religioso. O sea, comenzaste a ir a la prepa, ibas gustoso a la iglesia cuando estabas en la secundaria, y la verdad que aquí me pueden venir un montón de personas en esta situación, aquí de Conexión Vida. Pues ya tengo 20 años aquí como pastor, que chavitos que estaban allá al frente liderando y haciendo obras de teatro con una mente genial. Y hoy, ¿dónde están? ¿Dónde están? Conexión Vida, ese es nuestro reto como Conexión Vida. ¿Por qué la gente entre 15 y 45 años típicamente se va de la iglesia? De eso estamos hablando, de esa desconversión cristiana, donde en esa etapa de la vida te gustó estar en el ambiente escéptico de la universidad, rojo o rojillo, como decimos acá, que te sientes así de la high porque estás con el Che Guevara y andas con Fidel Castro y te sientes elevado. Y algunos no hagan esto, pero hasta fuman lo que no deben fumar. Y ya están así, se ponen la boina y se ponen aquellas cosas verdes y unas botas. ¿Te gustó el ambiente? Ese es uno. ¿Te gustó el ambiente de disco, de antro, o de fiesta, o de no sé? Y entonces tu fe de niño no te alcanzó porque creciste y dices, ¿cómo puedo estar creyendo en Cristo y yo me pierdo de esto? La verdad es que ahí están la mayor parte de nuestros chavos. Así que desconversión cristiana comenzaste a hacer
preguntas de adulto realmente sobre tu fe de la infancia. Ese puede ser un caso, es una propuesta de algunas que tengo aquí. Y puede ser que entonces el pensar no tiene problema, porque recibiste a tus preguntas basadas, respuestas basadas en la fe, a tus preguntas basadas en hechos. A ver, mamá, ¿existían los dinosaurios? Y vienen hasta pálidas algunas mamás conmigo. Pastor, ¿qué le digo? Porque mi hijo dice que si existieron los dinosaurios. Yo le digo, sí. ¿Qué? Sí existieron. ¿No has escuchado allí del gran pez que se tragó a Jonás? Ustedes lo saben. Y las mamás bien pálidas, a Jonás. Y luego de ese otro pez que era un cetáceo, el Leviatán. Gracias, las esposas, que gracias a Dios por mi esposa, ¿no? Ahorita fue la que me sopló. El Leviatán, la verdad es que no me acordaba, ¿no? Claro que sí existieron. Y luego los fósiles, ¿qué están de gratis ahí? Es que no está peleada la ciencia con Dios. Se van a maravillar de nuestros postulados. Entonces llega el día en que algunos dicen, y está escrito al final de un libro de alguien, un día me di cuenta que ya no creía en nada. Aguas, cuidado, porque esa es la historia de muchos, en esa desconversión cristiana, donde hoy honestamente estamos retratando aquí en Reinicio, porque estamos conscientes de que mucha gente está abandonando la fe, y estamos considerando, la verdad, con tacto, con cariño, aquellos que se dicen ser ateos. ¿Y por qué se dicen ser ateos? Eso es lo que estamos haciendo aquí en Reinicio. Y estamos en una plática franca donde no te debes perder la clase que viene el miércoles próximo, porque va a estar contundente, contundente. ¿Por qué? Porque la voy a dar yo. No es cierto, no. Va a estar contundente el tema de por qué la gente abandona a la luz de la Biblia o Dios. Así que en la desconversión cristiana puede ser que creciste, por otro lado, otra opción más, en un ambiente religioso, por lo tanto tenías una fe infantil y luego experimentaste, otra opción, no solo las preguntas y los rigores de la vida, experimentaste algún tipo de conversión infantil en donde experimentaste un evento que aplastó tu fe. Yo los tengo, Te estoy hablando que yo recibí a Cristo a los 17 años y lo sigo. Y luego a los 25 años ya fui nombrado formalmente pastor, y desde el año 17 de mi edad hasta ahora yo sirvo a Dios por la gracia de Dios, y ya oficialmente a los 25, pero desde los 17 yo sirvo a Dios de lleno. Por eso nadie me puede decir, ay pastor, es que el trabajo, es que la familia, es que la esposa, ay esas esposas, ¿verdad? Es que la esposa, otros días el esposo. Nadie me puede decir eso, de lo que es lidiar con el empleo y estar metido en la iglesia de lleno. Perdón por la soberbia, no me conviene gloriarme, pero a causa de no, ese fue el apóstol Pablo el que dijo esas cosas, no, pero esa es la verdad digo en Cristo y no miento, se los digo aquí. Aquí me vinieron varios eventos, ahorita aquí como flashazos de eventos que aplastaron o intentaron aplastar mi fe. Decepciones profundas, dolores del alma, sentimientos encontrados, personajes que actuaron como no deberían actuar, traiciones, problemas económicos y todo tipo de cosas sociales que atacan a tu fe y que entonces aplastan tu fe o atentan con tu fe o debilitan tu fe, y en algún momento dices, ya no solo no creo, ya no puedo creer en nada. Es tan decepcionante a veces, pero amigo, amiga, iglesia, familia, ¿qué culpa tiene Dios de esto? ¿Y qué culpa tienes tú de eso? ¿Y qué del propósito eterno de Dios en tu vida para llevarte del punto A al punto B? Que te lo vas a perder por algo que no estaba en manejo ni en autoridad tuya para poderlo en alguna manera brincar, que nos tocó vivirlo. ¿Y qué decir? Así que la desconversión cristiana puede decir que comenzaste a hacerte preguntas de adulto sobre tu fe de infancia, y en esa desconversión cristiana, o sea, de no seguir a Jesús, porque, no se espanten todos, porque también toda la historia de la vida de los seres humanos ha sido creer en Dios y luego ya no creer, confiar en Dios y luego ya no confiar, seguir a Dios y luego ya no seguirlo, servir a Dios y luego ya no servirlo, y luego ayudar a hacer la obra de Dios y luego ya no ayudar. Esa es la historia de los seres humanos.
Y de esos dioses, sobre todo, que no son Dios, en verdad. Y entonces, cuando hablas de temas de prioridades, hay que saber leer el momento de tu vida. Hay que saberlo leer, porque no solo se trata de priorizar e irse por la tangente de todo lo que todo el mundo hace. Se trata de priorizar en función de Dios y además de vida espiritual, que eso es lo que más va a bendecir tu vida en su designio, la palabra de Dios. Así que, desconversión cristiana, abandono, recibiste respuestas basadas en la fe a tus preguntas, basadas en hechos. O sea, la gente te dijo, tienes que creer. Tú solo crees, cierra los ojos. Ay, eso la verdad es que me da risa porque se me hace tan débil, la verdad. Perdón que lo diga así, se me hace tan débil de nosotros. Pero así es. Un día me di cuenta que ya no podía creer en nada. Ahí llevan estos dos caminos, ya sea los rigores de la vida, la fe de niño cuando adulto ya no te alcanza, o la fe de un niño que cuando llega a tener un evento catastrófico en su vida, pues se va. Así que cuando hablamos de toda la gente que ha dejado de creer en ese Dios que no es el Dios del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, porque estamos hablando de los dioses del No Testamento, tenemos dos caminos a seguir en cuanto a la desconversión cristiana. Y el primero de ellos es un Dios de alguien me lo dijo, o alguien me presentó, o alguien me habló. Es lo que queremos decir, de ese estilo de Dios que cuando pasa la vida ya no te alcanza. Pero el otro, que es el disruptivo, el de la Biblia dice, porque cuando la gente dice lo que la Biblia dice, que la Biblia no dijo que dijera. O sea, la verdad es que no sé ni cómo decirlo, porque si la Biblia no dice lo que dicen que dice la Biblia que dijo, ahí está el problema. Cuando la Biblia no dice lo que dice la gente que dice la Biblia que dice. Ese es del Jesús que habla la Biblia, pero que en voz de muchos es un mensaje a veces distorsionado como un teléfono descompuesto. Pero hoy vamos a caminar sobre un Dios de alguien me dijo de ese Dios. De eso vamos a hablar los siguientes 20 minutos que me quedan nada más, pero no te lo pierdas la siguiente semana porque ahí se va a hablar. Pues cuando la Biblia no dice lo que dicen que dice la Biblia que dijo, de eso se va a hablar. Parece que estoy cantinflando aquí. Y sí, más o menos. Bueno, entonces, Karen Armstrong, que curiosamente dejó de ser de la religión popular y no precisamente abrazó el cristianismo, y ella debería de explicar bien esto si la pudiéramos entrevistar, para que nos dijera cuál es tu posición espiritual, es la que destaca este pensamiento que a mí me parece genial, por decirlo menos. Fabuloso. Muchos de nosotros nos hemos quedado estancados con un concepto incoherente de Dios. Aprendimos sobre Dios casi al mismo tiempo que nos hablaron sobre Santa Claus o San Nicolás en México, ¿no? Pero mientras nuestro entendimiento del fenómeno de Santa Claus evolucionó y maduró, porque a ver, saquen a los juguetes escolares de la sala ahorita y díganles la verdad sobre Santa Claus. Los de 18 ya no se los tienes que decir, los de 22 ya no se los tienen. Ellos saben qué es esto, que puedes ir allí a una parte bien fría de Finlandia, en donde surgió todo esto, y existe ese lugarcito. De ahí viene toda esta historia de Santa Claus, ni siquiera de Estados Unidos, viene de Finlandia, o sea, en el fin del mundo, literal, del otro lado del planeta. Maduró, pero nuestra teología permaneció algo infantil, o infundada, o no formada, o no madurada. Y como vamos a ver aún más en esas formas de algunos dioses de los cuales algunos nos los presentaron así. No es sorprendente entonces que cuando alcanzamos la madurez intelectual, muchos de nosotros rechazamos al Dios que habíamos heredado, a ese que nos enseñaron, y negáramos incluso su existencia. Eso lo dijo en el libro del Caso de Dios Karen Armstrong. Ahora, para ir rápido y perfilarnos al final, y que tenemos que caminar y ojalá le peguemos a su interés, aquí vamos a hablar de los dioses que nos presentaron, de los que nos hablaron, de los que nos enseñaron mientras crecíamos. Por lo menos en algunas diferentes facetas o formas, estos tipos de dioses del no testamento. Nuestros dioses cuando crecíamos, el primero es el Dios guardaespaldas. ¿Cómo se escucha eso? El Dios guardaespaldas. Básicamente es, mientras tú seas bueno,
Mientras te portes bien, le dicen a los niños, mientras hagas caso de todo lo que tu papá y tu mamá te digan, nada malo te va a pasar. Así que eso tiene cierta lógica, porque un Dios bueno nunca permitiría que le pasen cosas malas a las personas buenas, ¿verdad? Ya que las cosas malas nunca les pasan a las personas buenas, debe haber un Dios bueno. Esa es la tesis, ese es el silogismo, ese es el planteamiento. Pero la verdad es que nosotros sabemos que eso no funciona así. Y de ahí que cuando alguien viene y, oye, ¿por qué si Dios existe? Porque hay aborto, porque hay homicidio, porque hay gente drogadicta, porque hay gente sin empleo, porque mueren niños en las guerras, inocentes y mujeres. Yo no sé por qué se les hace correcto que mueran los hombres y no los niños y las mujeres en las guerras. O sea, que maten a todos los hombres está bien, y cuando matan a niños y mujeres, ¡ay! ¿Cómo puede ser posible? Que no mataran a nadie, sería lo correcto, ¿no? Pero validamos que maten a los hombres. Bueno, es que hay de hombres a hombres, ¿verdad? Algunos son muy pesados. No, nada de eso, por supuesto que no. Pero esta tesis está aprobada y aquí nos meten en aprietos a muchos porque pensamos que tenemos que explicar esto a las gentes. ¿Por qué? Y la verdad que no tiene nada que ver con el cristianismo. Les voy a decir por qué. Porque la historia general del cristianismo trajo tragedias, trajo sufrimientos a manera local o doméstica y a manera mundial. Doméstica, dijo Jesús, no vine a poner sino en disensión a la nuera contra su suegra, a la hija contra su madre, y los primeros enemigos serán los de su casa. Y todos los discípulos de Jesús, me refiero a los 12, murieron como mártires por la verdad del evangelio y por predicar, y sufrieron de azotes y en peligros y cárceles. Así que esto de que el Dios bueno no permite que nada malo, algunos se enferman y dicen, ¿qué pasó? ¿No estás con Dios? Porque tienen esa falsa enseñanza del Dios guardaespaldas. Me gusta mucho eso, ¿no? Bueno, para estudiar, no porque así cree que sea. Pero dentro de los dioses también tenemos al Dios a la carta. En inglés sería on demand. ¿Cómo se escucha, no? Así de... Bueno, en Netflix no tenemos on demand, ahí en tu control, on demand. ¿Qué película quieres on demand? O sea, la que quieras. ¿Qué tipo de Dios necesitas? ¿Cuál es el tipo de Dios que se acomoda a tus necesidades? ¿Cuál es la petición que tienes ahorita a flor de piel? Que lo tienes aquí, como decimos vulgar y coloquialmente, en la punta de la lengua, de acuerdo a tu necesidad. Ese Dios que tiene que estar, pero listo para cualquier petición que nosotros hagamos y lo que queramos que Él nos dé en nuestro concepto de lo que nuestro Dios tiene que hacer con nosotros. Perdón que sea un poco sarcástico en la forma de expresarlo. Algunos tal vez ni se dieron cuenta, piensan, sí, así habla el pastor Víctor. No, traté de ser un poco sarcástico porque así lo sentí. Entonces, si Dios concede algunas peticiones particulares, pues claro, creo y lo sigo. Pero si ese Dios no contesta una oración, no viene la respuesta de la conquista de la novia que querías o el novio, no te dan el trabajo on demand, lo que tú le pediste a Dios, ya, claro, ese Dios es el Dios que abandonas porque te decepcionó o realmente no existe o no contesta las cosas porque no existe. Eso no funciona así. Ese Dios no existe, por lo tanto no puede responder absolutamente nada. Pero también tenemos el Dios novio, como el boyfriend o el girlfriend podría ser lo mismo, ¿no? El que se hace presente. El que cuando la gente dice, a ver, levanta la mano, sí, lo sentiste a Dios. Y algunos voltean, sí, está Dios aquí entre nosotros. Y luego tienen algunas expresiones extrañas, otros demás. Y dicen, no, la verdad es que yo no siento nada. Tú no sientes nada. Y me tengo que convencer de que Dios está aquí porque, bueno, ¿cómo va a estar presente? ¿Cómo no se hace presente? Bueno, entre paréntesis, entre paréntesis. Dije entre paréntesis. Bueno, entre paréntesis. Si tu novio no te busca, si tu novia no te busca, si no le interesa estar contigo, que es de donde viene nuestro concepto del Dios que es novio, que se hace presente, y entonces, volviendo a nuestro concepto del Dios no presente, pues lo abandonas. Eso es lo que se hace con los novios no presentes y con las novias no presentes. O sea, pues no le intereso. Allí está bien, porque estás hablando de una relación social donde no te habla por teléfono, no te manda una carta, no te da el lugar, etcétera. No le intereso. Imagínate el Dios
que tiene esta característica según algunos en algún momento se los enseñaron, así les presentaron que Dios, y sí, Dios está en todas partes, pero no es algo panteísta, sino es una situación de su presencia y su soberanía. Y entonces, como yo no lo experimento, me tengo que convencer de que Dios está allí. Es como decir, ok, no tenemos problemas aquí en el templo de nada, todo está bien, ¿verdad? No es así. Esos son los dioses que si tú has abandonado un Dios así, no tienes por qué sentirte mal, porque realmente estos dioses, incluso que intencionalmente están escritos con D minúscula, es porque son los dioses del Nuevo Testamento. No existen, no son reales. Yo no sé de dónde sacamos estos conceptos los seres humanos, pero nada más lejos de la verdad que esto que estamos diciendo. Así que nuestros dioses, mientras crecíamos, mientras estábamos en los rigores de la vida, este es el más cruel de todos, porque es el Dios de la culpa, es el Dios que te quiere, pero que no te ayuda, pero que te hace responsable de tus actitudes y de tus acciones. Y aunque te tratas de distanciar de ese Dios, te llevas la culpa por otro. ¿Y si lo hice bien? ¿Y si lo agradé? ¿Y si no lo agradé? ¿Estará enojado? Es que cuando cantaba en la iglesia me emocioné de más, o le hablé muy fuerte a una persona, fui severo, o no he cumplido como debería. Lo busco tanto que lo tengo que buscar. He leído todo lo que he tenido que leer de la Biblia. Ay, Dios mío, perdóname porque estoy mal delante de ti. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque a la gente le han enseñado, no solo a través de la culpa, ese es el Dios que controla a la gente por la culpa y por el miedo. Por el miedo de desafiar y de deshonrar y de quedar mal con este Dios. Cuando realmente es nada más alejado a través de la verdad, déjenme repetir esa frase, que esto. En donde si hay culpa habría que ver primero si es fundada o infundada. Si es fundada, ¿cuál es la solución? Pero si es infundada, ¡qué miserable! Sentirte culpable por algo que no existe, de este Dios que ni siquiera te está persiguiendo con un garrote en la mano para ver dónde te agarra y te disciplina por lo que le debes, que te sientes culpable de lo que has hecho. Así que nuestros dioses, mientras crecíamos, también, este es así, diametralmente opuesto a lo que yo creo como cristiano Dios quisiera, porque va de la mano, el Dios anticiencia. La verdad es que yo siempre he dicho esto. Cuando hablamos de ciencia, solamente estamos hablando del hurgar de los hombres en relación a lo que Dios ha creado. Y nos maravillamos, y mientras más descubrimos y entendemos un poquito hurgando, porque hurgar quiere decir ver por la superficie para darte cuenta de lo que está en todo el fondo, te toma mucho tiempo. Y la ciencia ha avanzado de tal manera que hoy tenemos vacunas. Por el amor de Dios, vacúnense si viene otra pandemia, vacúnense, porque, bueno, sería otro tema. Por el amor de Dios, cuando viene uno de tus hijos y, papá, no puedo hablar. ¿Y qué haces en ese momento? A orar todos. ¿Sí? ¿Eso haces? Yo te apostaría que no. Yo te apostaría que lo primero que haces, háblale a la Cruz Roja, el doctor, ¿dónde está el seguro del niño? Y órale al doctor, ¿no? Y dejas al niño en el doctor y le sacan sangre, se llevan el análisis del niño, para ilustrar muy bien esto de la ciencia, donde muchos cristianos somos bien hipócritas, la verdad, súper hipócritas. Porque sí creemos en Dios y en la oración, pero cuando llega el momento de una situación así de ciencia científica, no te pones a orar, primero lo llevas al doctor, le hacen análisis y te quedas, mientras todos están orando en la iglesia los miércoles después de reinicio, eso es lo que hacemos aquí, tú te quedas ahí a un lado del teléfono porque te van a mandar, es más, te lo mandan aquí en tu teléfono, resultados del Laboratorios Polanco, ahí llega, ¿qué tiene el niño? Y entonces te llaman y te dicen, oiga, queremos darle los resultados de los análisis de sangre de su hijo. ¿Sí? Fíjese que Dios le quiere dar una lección. ¿Así les dicen a ustedes? No, ¿verdad? No. Su hijo tiene, ¿qué tiene? No sé qué tiene. Y están interpretando ahí, ¿y qué necesito hacer? Es lo que tú quieres, que te digan qué tiene, qué necesitas hacer, lo pones en práctica y oras. O oras y lo pones en práctica y lo haces. Pero es bien hipócrita de nosotros los cristianos cuando decimos, no, es que la ciencia y Dios y la fe chocan. La verdadera ciencia va de la mano con Dios, porque cuando tú hurgas en la creación de Dios, todo lo que haces es maravillarte de todo lo que Dios perfectamente ha creado, de un universo, de unas constelaciones, de unas galaxias, de no solo la Vía Láctea y lo que podamos hablar de las Pléyades y demás sistemas solares, que no es alcanzable por nosotros. Dios lo hizo perfecto, de tal manera que tú puedes meterte en eso y maravillarte y decir sin miedo, qué cosas tan maravillosamente perfectas, sistemáticamente repetibles, que es ciencia. Eso es ciencia. Y tan solo hurgar en eso te darías cuenta de lo que nosotros los creyentes venimos diciendo. Pero como no se trata aquí de convencer a nadie, yo quisiera animarte a razonar.
a ponerle el intelecto a lo que estamos haciendo, a proyectar los conceptos, no a memorizar nada más. Hey, amigos, jóvenes aquí conectados, qué bueno que conquistes el grado. Licenciado en Derecho, ojalá y te la sepas las leyes. Licenciado en Constitucionalista, ojalá y sepas la Constitución de los Estados Unidos políticos mexicanos, ojalá y te la sepas. Y cuando dice, Harmon Hall, secretaria bilingüe, ya ni existe eso, ¿no? Y no sabe ni decir, excuse me. O sea, tienes que aplicarlo. ¿De qué sirve que tengas títulos? No sirve de absolutamente nada. Nada más para que lo pongas ahí en la pared y luego pues, te despidan porque si no desempeñas lo que dice allí que tú sabes, pues aquí dice que usted es ingeniero, pero no sabe ni cuánto es 2 por 2, mi amigo. Pues cómo no, dice algunos, ¿no? Bueno, otro tema. Ya parece que estoy predicando. Bueno, cuando aquí la gente recomienda a la gente, deja de pensar, es que la ciencia y la fe no se llevan. Yo diría, ¿cómo no? Pero ¿cuál es la recomendación? Deja de pensar y empieza a creer. Eso es dogma. Y cuando alguien tiene dogmas, tiene miedo en que se metan en donde tal vez se encuentre con un no Dios o un Dios del Nuevo Testamento y por lo tanto pues no hay problema en dejarlo porque ese Dios yo creo que te felicitaría si los dejaste el Dios de la culpa o el Dios en demanda o bajo petición, decir a la carta, qué bueno que los dejaste porque la verdad es que eso solo esclaviza y ata a las personas para estar lejos de un Dios vivo y verdadero, único, infinito, indeciblemente amoroso, eterno, que de Él dan cuenta la creación misma, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y es como el repaso ahí en el libro de los Salmos de lo magnánimo de la creación de Dios, que la verdad decir estupefactos nos deja, es decir, lo menos, atónitos. Tantas palabras que podíamos buscar en relación a cómo nos deja pasmados de algo tan grande y tan maravilloso. Miren lo que dice Richard Dawkins otra vez, uno de los verdaderamente nefastos efectos de la religión, lo dice un ateo, es que nos inculca como virtud el estar satisfechos con el desconocimiento. Yo me acuerdo haber escuchado, es que mijo, nosotros nacimos pobres y pobres nos vamos a morir. Es que nosotros no sabemos, allá el licenciado, ese sí sabe, hijo, así, ¿no? Ese sí sabe, perdón por el tono, pero estoy tratando de emular del rancho donde yo vengo, del pueblo donde yo vengo, Colón, Querétaro. Y en Guadalajara no sé decirles, pero de acá de Querétaro, Colón. No, mijo, es que nosotros vamos a la milpa, o sea, todo lo que... Pero esto trasladado al asunto de leer, de reflexionar, de probar, de fundamentar, de saber, de pensar, de reflexionar, de proyectar el pensamiento, de ponerlo bajo análisis, de no tener miedo. ¿Sabes que nunca vas a aprender inglés si tienes miedo a equivocarte? Nunca vas a aprender inglés. Es que nos da pena. Es que dije excuse me en vez de squeeze me, ¿no? O sea, sí, ¿qué? Te equivocaste, o sea, ya. Para otra vez ya no andes squeezeando a nadie. Ahora, excuse me, ya no abraces a nadie. Así que o Dios o la ciencia es un falso dilema. No se lo crean, muchachos, no tengan miedo de estar abiertos a la ciencia, a la verdadera ciencia para analizar. Pero vamos adelante y ahora sí, al final, nuestros dioses mientras crecíamos es el Dios de los huecos, donde, aquí viene la frase, pero ojalá y no le hiera la susceptibilidad de nadie de los aquí presentes. Por algo pasan las cosas. O profundidad del conocimiento. Este es el Dios de los huecos. Siempre lo he dicho, por algo pasan las cosas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te dejó el camión? Porque te levantaste tarde, por eso pasó eso. ¿Por qué perdiste el trabajo? Porque no asististe con puntualidad ni desarrollaste tu labor. ¿Por qué te dejó tu novia? Porque eras ausente, no presente. ¿Por qué te dejó tu...? Así que por algo pasan las... ¡Claro! O sea, pero ¿saben? Es como el Dios que es místico y que tiene que ser intercalado entre los eventos inexplicables, en los huecos, en los lapsos de los seres humanos, en donde es como un brochazo de espiritualidad que yo diga, por algo pasan las cosas. Trate de quitarlo, le recomiendo de su vocabulario si usted sigue a Jesús, porque eso es muy general. Y como que tiene que ser algo que explica a Dios, y cuando las cosas como está pasando se expliquen,
Y si tuviéramos un Dios que llena los huecos de todo lo inexplicable, entonces cuando todo está explicado, ¿ya dejó de existir ese Dios de lo inexplicable? Y ese es el Dios que tienes que dejar de seguir. Dios convenientemente aparece como la explicación para todo. Por algo pasan las cosas delante de Dios. Lo que actualmente no podemos explicar, pero después lo inexplicable hoy puede ser explicable mañana. Y ese Dios desapareció. Ese por algo pasan las cosas. Lo inexplicable no es evidencia de la existencia de Dios. ¿Qué sería la tesis detrás de el Dios de los huecos? Lo inexplicable no es evidencia de la existencia de Dios. Si todo fuera explicado y explicable, eso no eliminaría a Dios. Va a llegar el día en que la ciencia, según Daniel, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, avanzará y avanzará y avanzará y avanzará. Pero Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo. Contrapuesto a todo esto que estamos diciendo, el Dios vivo y verdadero. Y en ese día reposó de toda su obra. A ver, ¿qué hizo Dios en el séptimo día? Algunos piensan que siguió creando. No estaba ni como el pastor Omar, así siquiera Dios, no. Pero reposó. O sea, dejó de crear y ahora sustenta toda su creación. Eso es lo que dice en relación al descanso de Dios, porque mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo, dijo Jesús. Así que Dios es activo. Lo que quiere decir es que las constelaciones, las galaxias, todo lo que está en los sistemas planetarios, todas las estrellas de cada sistema planetario, todo estaba en orden y fijado su rumbo y su destino y su tiempo. Ya estaba ahí. Incluso nuestros días, porque todos los hombres están prefijados nuestros días. Y acabamos nuestros días como un pensamiento. Y a causa de la ira de Dios es que estamos en estas circunstancias en las que estamos viviendo nuestras propias consecuencias. Un universo predecible y estable y explicable es la realidad de Dios, no los vacíos o las cosas inexplicables o inalcanzables. Pero mire nada más, los dioses del Nuevo Testamento son estos: el Dios guardaespaldas, el Dios a la carta, el Dios novio. No quiero decir que el que no vio, porque a veces hacemos la broma. Vean cómo soy tartamudo, hacemos a veces la broma. Llego con el novio y la novia y le digo, entonces este es el que no vio, ¿verdad? O sea, que no sé, ay, pastor, ¿verdad? Bueno, es una pequeña bromita nada más, ¿no? Estamos hablando del que no se hizo presente. El Dios de la culpa, que por medio de la culpa y del miedo acarrea a sus súbditos detrás de él. O el Dios de la anticiencia, o es Dios o es ciencia. Estos son los dioses que de los huecos la gente ha dejado y abandonado porque su fe de niño tal vez no le alcanzó cuando grande, o porque esa fe infantil creció y recibió un estrago, un golpe en sus días de adulto, y después llegó el momento en que dijo, ya no creo, o peor, no solo ya no creo, y de repente no a las 4 de la tarde del 4 de no sé qué, de quién sabe qué año, dejé de creer. No hay una fecha, una hora, pero de repente dices, algo pasó y me quedé en el camino, ya no sigo a Jesús, ya no sirvo a Dios, ya no voy a la iglesia, ya no leo la Biblia, ya no oro, ya no sirvo a Dios, ya no me siento avergonzado cuando peco y no me siento que lo hago delante de nadie porque ¿qué pasó? A lo mejor el Dios que abandonaste fue uno de estos que están aquí listados. Pero alguien de no sé dónde sacó una idea equivocada y te vendió eso como el Dios de la carta, de la culpa, del novio, de la ciencia, de la anticiencia. Y por eso cuando llega la cuestión de ubicarte en la realidad de la vida, sencillamente te viste atrapado entre dos mundos y decidiste subconscientemente no creer. Así que yo tengo una pregunta nada más en esta noche. Una sola pregunta. ¿Me ayudan a leerla? ¿De dónde se originó? Tal vez sea uno de estos o de unos tantos más que hay, y por eso es tan importante que te conectes la semana entrante y que te quedes así para hablar en otro tono y de otra manera y presentarte argumentos y que tú tomes tu decisión. Escucha lo que estoy diciendo. Toma tu decisión. Y tú tienes dos formas de hacerlo. Puedes vivir una vida pésima, no sabia. Hay palabras en inglés que son más fuertes que esto que estoy diciendo. Lo estoy diciendo tonterías, y que tengas muchas cosas y que hagas muchos viajes y que tengas muchas fiestas y que gastes mucho dinero y que conserves o
acumules un montón de cosas en tu vida y después llegar al punto en donde estás en tus últimos 5 segundos de vida, y antes de ir allí, luego por el otro lado puedes vivir una vida sabia, una vida que va en armonía a Dios y su ética, que lo busca, que no es de estos no dioses del testamento, sino el Dios del testamento, y que lo obedezcas y que tengas bendiciones y que vivas una vida sencilla, lo que Dios quiera, y seas feliz. Y luego en tus últimos 5 segundos de vida, como el otro caso que te planteaba, des un paso a la eternidad. Y en esos últimos 5 segundos, muchos de los primeros que hablaba de fiesta, de viajes, de cosas, se habrán arrepentido terriblemente de lo que habrán hecho después de esos últimos 5 segundos, cuando lleguen a la eternidad y se den cuenta de que están sin Dios en su vida, porque tiene consecuencias eternas. Tiene consecuencias eternas. Pero del otro lado, en esos últimos 5 segundos, de toda la confianza, de toda la plena, porque te respalda tu relación con Dios y das el brinco a la eternidad, dirás: gracias Dios, estoy de este lado, puedo verte cara a cara. ¿De dónde se originó tu visión del Dios en el que te cuesta creer? Así que, ¿de dónde vienen los bebés? Depende de quién esté preguntando, será la respuesta. Si el niño tiene 5 años, pues de París, ¿no? Y si el niño tiene 8 años, pues algo de la que se junta el hombre con la mujer. Si tiene 15 años, yo creo que ya ni te va a preguntar, ya hasta sabe de dónde. A veces nuestra fe está en diferentes grados de madurez y las respuestas depende de dónde estemos parados. Ese es el arte de liderar, y los que somos pastores oren por nosotros, porque estamos en diferentes niveles de nuestra madurez, de nuestra fe y de nuestro compromiso, y es todo un desafío. Así que un Dios de alguien me lo dijo, ¿ese es el Dios que abandonaste? Aplausos, no te sientas mal. Pero ahora haz todo lo posible por encontrarte con el Dios vivo y verdadero. Y ahí lo vamos a tomar la siguiente semana. Permítanme orar por todos para pedirle a Dios que nos bendiga. Si me lo permiten, cierran sus ojos, allá los que ven en la transmisión y aquí en el estudio, iba a decir, pero en el lobby de Conexión Vida. Padre, te queremos dar muchas gracias porque nos permite revisar estos temas. Porque como alguien también ha dicho ya, estos temas, la verdad es que no se pueden tocar en cualquier iglesia. No cualquier iglesia los entiende, los tolera, los acepta, los revisa con toda honestidad. Para mí es de tremenda bendición retratar, Dios, que hay unas maneras equivocadas, de unos conceptos equivocados de algo que se ha presentado como Dios y no es Dios, y que por eso muchos se han enfriado en versiones distintas de cristianismo, entre comillas cristianismo, versiones de relación contigo y de materia de opiniones. Pero hoy te damos gracias que te estamos buscando a ti, al Dios vivo y verdadero, al creador del universo, al que mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, al que nos buscó y nos amó desde la eternidad para reconciliarnos con Él, a aquel de quien todo nombre dará cuenta y toda rodilla se doblará delante de Él. Gracias Dios por este privilegio y rogamos porque las personas puedan regresar a ti por una fe sencilla y que por sencilla no pasas desapercibida, sino que la premias, Dios, con una relación contigo. Rogamos por los que están aquí conectados en tiempo y fuera de tiempo, los que estamos aquí presentes, que nuestra conexión contigo sea real. Gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.